A principios de los años 60, la armada israelí era pequeña, estaba recién nacida y se encontraba además algo anticuada. Contaba con pocos buques, todos de la época del protectorado británico, que habían servido para entrenar a las primeras promociones de marinos de guerra israelíes y poco más. Una década después se planteó su profunda renovación, para adaptarla al peculiar teatro bélico con el que los israelíes han tenido que lidiar a lo largo de su brevísima historia. En aquel momento, además, estaban lidiando especialmente porque tanto los años 40 como luego posteriormente los 60 y los 70 fueron décadas en las que tuvo guerra con sus vecinos. Los enemigos de Israel, por lo menos en aquella época, eran pueblos de tierra adentro. Ni los egipcios, ni los jordanos, ni los sirios, ni naturalmente los palestinos brillaban por sus aptitudes marineras. De modo que el almirantazgo israelí consideró que lo que la Marina Nacional necesitaba, antes de cualquier otra cosa, eran barcos ligeros y ágiles que pudiesen atacar tanto blancos en la costa como en alta mar. Resumiéndolo mucho, Israel necesitaba naves lanzamisiles. Por aquel entonces, Israel carecía de la tecnología y de los astilleros necesarios para construir estas naves, de manera que se los encargaron a un astillero de la ciudad de Bremen, en Alemania. Los alemanes atendieron encantados su solicitud y les aconsejaron unas lanchas torpederas de última generación. Estamos hablando de última generación de principios de los años 60, que curiosamente esas lanchas torpederas tenían como base los Schnellboot con los que la Marina de Guerra nazi había hundido decenas de barcos mercantes aliados durante la Guerra Mundial. Pero bueno, dejemos las rencillas históricas a un lado. Alemanes e israelíes, habían pasado unos cuantos años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se dieron la mano y cerraron el acuerdo amistosamente. Pero sucedió que cuando la compra se anunció públicamente y salió en prensa, la Liga Árabe elevó una agria protesta ante el gobierno alemán, en aquel entonces presidido por el canciller Konrad Adenauer. Adenauer, que estaba ya al final de su último mandato, no quiso líos ni dejar a su sucesora, Ludwig Gerhard, semejante patata caliente en las manos, así que canceló inmediatamente el contrato de construcción, pero no el diseño de las lanchas. El diseño de las lanchas era ya propiedad de la Marina israelí porque habían pagado por él. Los judíos no se achicaron ante las dificultades y contactaron con un astillero de Cherburgo, que está en Normandía, en el norte de Francia, que se comprometió a construir las naves sobre los planos que habían hecho previamente los alemanes. La Liga Árabe, por supuesto, volvió a protestar, pero al gobierno francés le trajo sin cuidado. Se fueron entonces construyendo las lanchas y hasta se desplazó militar desde Israel para que fuese familiarizándose con ellas y practicase en aguas francesas. Entonces pasó algo con lo que ni los israelíes ni los franceses contaban: la Guerra de los 6 días del año 1967 y la fulgurante victoria israelí sobre sus enemigos. A raíz de aquello, el gobierno francés dejó de ver a los israelíes como unos jóvenes idealistas e inofensivos que estaban construyendo una suerte de país ideal en Oriente Medio, especialmente tras la operación Relámpago que sus fuerzas especiales habían llevado a cabo contra la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, en el aeropuerto de Beirut. Charles de Gaulle consideraba que el Líbano, aunque independiente, seguía siendo un feudo de su entera propiedad. El Líbano había sido protectorado francés hasta no mucho antes, y no le gustaba nada que los incontrolables israelíes se paseasen por allí, haciendo lo que les venía en gana, sin siquiera pedir permiso a los franceses. Bien, el general de Gaulle decretó en el año 1968, unos meses después de la Guerra de los 6 días, un embargo armamentístico contra Israel. Las 5 lanchas lanzamisiles ya construidas fueron confiscadas y se quedaron paradas en el puerto de Cherburgo. La situación empeoraba por semanas. De Gaulle no quería dar su brazo a torcer, a pesar de que las gestiones diplomáticas del que habían hecho los israelíes fueron muy intensas durante todo ese tiempo. Habían cerrado el acuerdo, no habían dicho nada, las lanchas estaban completamente terminadas y lo único que tenían que permitir, y pagadas por supuesto, lo único que tenían que permitir es dejar que esas lanchas saliesen del puerto para que se dirigiesen a un puerto israelí en el Mediterráneo, a un puerto de su legítimo propietario. Entre tanto, en Egipto, el presidente Gamal Abdel Nasser presentaba las nuevas torpederas que acababa de comprar a la Unión Soviética, por lo que la amenaza aumentaba.
Lo que las tropas israelíes habían ganado por tierra, solo unos meses antes, temían los generales, por tierra y por aire, temían los generales israelíes que podría echarse a perder en el mar si el gobierno no recuperaba lo más rápido posible las lanchas secuestradas en Cherburgo. Tras estudiar varias posibilidades, la entonces primera ministra de Israel, Golda Meir, ordenó que se procediese al rescate. Pero claro, esto era un problema. No estamos hablando de hacer un rescate en un país pequeño, sino en Francia. Eso, por la fuerza, era impensable. Eso constituiría un suicidio, sino mediante el engaño. El artífice de la operación fue el contraalmirante Mordejai Limón, apodado por los marinos como Moca. El plan consistía en hacer creer a los franceses que desistían de la compra y de las como eran suyas, pero no podían sacarlas de allí y por lo tanto podían, si querían, venderlas, pero lo que no podían hacer era utilizarlas porque era armamento. Pero vamos, que desistían de utilizarlas y que lo mejor era vender las lanchas a una empresa privada. Si los franceses picaban el anzuelo, esa misma empresa se encargaría de sacarlas de Cherburgo y conducirlas hasta el puerto de Haifa, en Israel. Sobre el papel, parecía todo muy sencillo. El problema era que esta vez no se medían con ineptos integrales como los militares egipcios o los sirios, sino con la inteligencia francesa y, ojo, en la misma Francia. Moca se trasladó allí a Francia y a la vista de todo el mundo, con micrófonos y periodistas delante, fingió que llevaba a cabo unas duras negociaciones con una compañía noruega llamada Starboat para colocarles el material. La empresa Starboat, montada por el Mossad, estaba inscrita efectivamente en el registro mercantil de Oslo y supuestamente se dedicaba a prospecciones petrolíferas en el Mar del Norte. En fin, nada de lo que sospechar. Una lancha lanzamisiles debidamente desartillada y adaptada puede servir perfectamente para la explotación petrolera en el Mar del Norte o donde sea. Así que, consumado el primer engaño, se remató la venta en París con la autorización del ministro de Defensa francés. Starboat puso las lanchas bajo pabellón panameño y comenzó a sacarlas de una en una a realizar pequeños y breves viajes por el Mar del Norte. La idea de los israelíes era hacer creer a las autoridades francesas que aunque Starboat todavía no había adaptado las lanchas, seguían siendo unas lanchas torpederas, estaba probando en estos pequeños viajes por el Mar del Norte, probando el material en alta mar para conocer las posibilidades que ofrecía. Quedaba la parte más difícil en ese momento, que era sacar los barcos de Cherburgo y llevarlos hasta Israel sin que los franceses lo advirtiesen. Tal vez salir fuese relativamente sencillo, pero claro, es que Israel y Francia no están precisamente cerca, y ni siquiera estamos hablando de la costa del Mediterráneo en Francia, sino de la costa de Normandía, justo en el otro extremo del país. Desde allí hasta alcanzar la costa israelí había que recorrer casi 6.000 kilómetros de mar abierto, 5.800 kilómetros exactamente, primero por el Atlántico, había que pasar por el estrecho de Gibraltar y después desde Gibraltar recorrer todo el mar Mediterráneo sin más puertos de escala que el propio de Gibraltar y el de Malta, ambos controlados por los británicos, que estaban seguros que harían la vista gorda, aunque solo fuese por fastidiar a los franceses. En esos dos puntos se tendrían que reabastecer de combustible los buques con cargueros reconvertidos en buques cisterna, que tendrían que navegar como lo primero, no como lo segundo, exponiéndose a que la operación se fuera al garete por una simple e inoportuna inspección. La orden de partir se dio para la noche del 24 de diciembre de 1969 a las 2 de la mañana. Apuntad bien esa fecha, 24 de diciembre. 24 de diciembre a las 2 de la mañana. Eso es plena Nochebuena. Claro, en plena Nochebuena los servicios de inteligencia galos y la policía estarían bajo mínimos, porque estaría cada uno celebrando la Nochebuena con su familia. La flota ganaría de esta manera un tiempo precioso que se emplearía en alejarse de las aguas francesas y poner rumbo hacia el estrecho de Gibraltar. Y así sucedió. Los franceses no se enteraron de que se habían marchado las lanchas hasta las 2 de la tarde del día siguiente, es decir, hasta 12 horas después, y no precisamente por los agentes destacados en Cherburgo, que no se dieron ni cuenta, sino porque lo dio la BBC de Londres en su noticiero de las 2 de la tarde.
El ministro de Defensa francés, Michel Debré, montó en cólera y ordenó un ataque aéreo sobre la flotilla israelí para hundirla. El jefe del Estado Mayor se negó en redondo y puso su cargo a disposición del Elíseo. Se trataba, a fin de cuentas, de barcos noruegos con bandera panameña y con tripulación civil israelí, navegando por aguas internacionales, por lo que atacarlos desde el aire con unidades militares francesas sería pisotear las normas más elementales del derecho internacional y además supondría una inasumible masacre de civiles en alta mar. El primer ministro, que se llamaba Jacques Chaban-Delmas, revocó la orden de muy mala gana y se puso a buscar al culpable de todo aquel estropicio. El culpable no paraba muy lejos, por lo menos no muy lejos del despacho del primer ministro. Se llamaba Moka, como hemos visto antes, Moka Limón, y residía en París como agregado militar de la embajada israelí. Hechas las oportunas comprobaciones, el gobierno ordenó su deportación inmediata de Francia, por ser persona non grata para la República. Cuando al día siguiente la prensa preguntó a Chaban-Delmas por qué había deportado al militar israelí, que era diplomático también, se limitó a responder con sorna: «No me gusta el té con limón ni el café de Moka». La flotilla repostó en Gibraltar y cerca de la isla italiana de Lampedusa. Después de una semana de navegación, llegó al puerto de Haifa el día 31 de diciembre de aquel año. Es decir, había partido en Nochebuena y llegó el día de Nochevieja. Le tardó una semana exacta. Por supuesto, le estaban esperando allí porque esto en la prensa israelí se dio con toda la fanfarria posible. Estaba lleno de gente el puerto de Haifa en aquel momento. Los barcos, las lanchas fueron recibidas entre vítores de la multitud congregada en los muelles. Los 5 barcos fueron bautizados como Tormenta, Volcán, Espada, Lanza y Flecha, y pasaron en el acto a formar parte de la Armada israelí. El llamado Proyecto Cherburgo marcó algo más que un leve repunte en el orgullo nacional judío. Supuso el fin de las relaciones militares entre Francia e Israel, que habían sido muy fluidas hasta ese momento, y el inicio de la alianza militar entre Israel y Estados Unidos. A partir de ese momento, Washington se erigió en socio preferente de los israelíes en materia de armamento, y por cierto, lo sigue siendo. Todo por un embargo y 5 barcos que, con ingenio y grandes dosis de coraje, los israelíes arrebataron a Francia en sus mismísimas narices.